Fue un 11 de febrero del año 2021 cuando Tigres llegó a lo más alto que un equipo del fútbol mexicano había llegado hasta ese momento. Tigres estaba jugando la final del Mundial de Clubes en contra del Bayern Múnich. Un Mundial de Clubes lleno de diferentes circunstancias por un hecho global que había pasado a partir de 2020. Un Mundial de Clubes en donde por primera vez un equipo mexicano había vencido en semifinal a un equipo de CONMEBOL, al campeón vigente de Copa Libertadores como lo era Palmeiras, y un Mundial de Clubes en donde no lo sabíamos todavía, pero era el final de un ciclo, era el final del ciclo más exitoso en la historia del Club Tigres. Ese Mundial de Clubes fue en una burbuja que tenía que ser de esa manera por todas las situaciones de salud que se estaban viviendo. No pudo ir afición, no pudo ir todo el staff, todo el equipo que quisieran del club, pero sin duda con los que estuvieron eran suficientes para marcar un antes y un después en el fútbol de Tigres, en el fútbol mexicano y el fútbol de CONCACAF. Recuerdo perfecto que hubo una frase que dijo Nahuel Guzmán que decía que no se colgaran de ellos, que ellos iban representando a Tigres y no que iban representando a México. Fue una frase que le dio la vuelta a los medios de comunicación en nuestro país, pero que siendo muy sinceros, Nahuel Guzmán tenía razón. Tigres iba representando a Tigres, Tigres iba representándose a sí mismo, a sus propios intereses. No era que tenían que representar a todos los clubes. Ese mundial, ese torneo, empezó de una manera complicada contra un equipo japonés, el Ulsan Hyundai. Lo más difícil que tenía ese equipo japonés era la pelota parada. Y así cayó el gol, mediante la pelota parada. Pero afortunadamente Tigres supo darle la vuelta y la verdad es que el primer requisito estaba cumplido. No irse eliminado en el primer juego. O bueno, no necesariamente que te habías eliminado porque todavía puedes jugar un partido más, pero vaya, ¿me entienden? No puedes perder tu primer partido del Mundial de Clubes. Y sabíamos perfectamente que el rival que estaba esperando en semifinales era Palmeiras. Y Palmeiras venía de hacer una extraordinaria Copa Libertadores con jugadores puntualmente destacados y con un entrenador que estaba haciendo de lo mejor del continente. Y había muchas personas también diciendo que venían con la borrachera, que venían todavía crudos y un montón de situaciones que se dieron con la finalidad de demeritar el gran logro que estaba haciendo Tigres. Lo cierto es que Tigres ganó. Lo cierto es que Tigres ganó con un gol de André Pierre Gignac, un penal muy bien cobrado. Y no solamente eso, durante el partido Tigres tuvo algunas otras oportunidades para poder marcar gol e irse arriba. Y en el momento en que se dio el silbatazo final de ese juego contra Palmeiras, sabíamos que hubo algunos futbolistas que habían dado el mejor partido desde que viste en la playera de los Tigres. Fue un gran partido de Luis Quiñones, gran partido de Rafael Carioca, gran partido de Carlos Salcedo. Se notaba que Tigres entendía perfectamente que estaban en una cita con la historia del fútbol nacional. Y cumplieron, lograron lo que nunca antes alguien había conseguido, llegar a la gran final del Mundial de Clubes. Hoy, el 11 de febrero del 2025, entendemos que ese logro ya lo pudo igualar el equipo de Pachuca. Venció a Botafogo y llegó a la final contra Real Madrid. Pero en aquel entonces, en ese año 2021, nadie había estado en esa instancia. Y habían ido equipos de los más importantes del fútbol mexicano. Había ido la América, había estado también, por supuesto, Chivas con José Cardoso, estuvo Cruz Azul, ni qué decir del Monterrey que ya había ido en 4 ocasiones, y por supuesto Pachuca, que fue un invitado regular y constante en el Mundial de Clubes. Pero ni Pachuca, ni Monterrey, ni América, ni Chivas, ni Cruz Azul lograron llegar a una final del Mundial de Clubes como lo hizo Tigres. Muchos otros equipos iban al Mundial de Clubes solamente a dar pena. Muchos otros equipos iban al Mundial de Clubes y se quedaban en el primer partido. Muchos otros equipos iban al Mundial de Clubes, les tocaba jugar contra el equipo sudamericano y no le competían. Tigres fue en su primera participación en el Mundial de Clubes y pudo ganarle a Palmeiras. E insisto, sé que mucha gente se dedica a demeritar ese logro. Y los entiendo, si tu equipo va y hace el ridículo en el Mundial de Clubes, por supuesto que te vas a dedicar a demeritar lo que otros hacen. Pero Tigres estaba totalmente convencido y seguro de que lo que estaban realizando era histórico para el fútbol de Tigres y para el fútbol mexicano. Y después de varios días de espera, por fin llegó ese partido en contra del Bayern Múnich. Y por cierto, cabe señalar que hay algunas escenas únicas de ese partido que salieron en la serie de Tigres que se transmitió a través de ViX. Escenas del Mundial de Clubes, escenas de la final, porque hay que recordar que en ese torneo se tuvo que hacer una burbuja por todo el tema de salud que estaba aconteciendo a nivel mundial. Entonces no pudieron ir tantas personas, pero en aquel entonces Tigres ya estaba haciendo la grabación
de lo que sería una serie que se publicaría 3 años después. Una serie que la verdad a muchos nos dejó bastante satisfechos con sus capítulos. Pero bueno, regresando al tema del partido. Tigres ante Bayern Múnich. Tigres ante uno de los equipos más grandes en la historia del fútbol. Y no en cualquier escenario, en una final del Mundial de Clubes. No se estaba jugando la International Cup en Houston, no se estaba jugando el Home Depot Cup en Los Ángeles, no era un torneo de no sé, alguna otra marca gringa, de Costco Cup en Nueva York, no, era un torneo oficial de FIFA. Ya le habías ganado al equipo campeón de Copa Libertadores con Palmeiras y ahora tenías que ganarle al equipo campeón de la UEFA Champions League, como lo era ese Bayern Múnich. ¿Qué jugadores tenía el Bayern Múnich en ese momento? Te los voy a platicar cuál fue la alineación inicial. En la portería, Manuel Neuer. Sin duda, entra en el top 10 de los mejores porteros en la historia del fútbol. En la defensa, Benjamin Pavard, estaba Niklas Süle, estaba Lucas Hernández. Te ibas a encontrar también a Alphonso Davies, que ya había jugado contra Tigres en CONCACAF. Estaba Joshua Kimmich, estaba David Alaba, estaba Leroy Sané, estaba Serge Gnabry, estaba Kingsley Coman y estaba Robert Lewandowski. Nada más date una idea de todo lo que tenía el Bayern Múnich en ese momento. Y si nos vamos a ver la banca, estaba Douglas Costa, estaba Choupo-Moting, estaba Tolisso, estaba Musiala, que apenas iba tomando todo este gran nivel que lo terminó exponenciando de una manera increíble un año después en la Copa del Mundo de Qatar. O sea, Bayern Múnich era un equipazo. ¿Y cuál fue el 11 histórico que salió a la cancha en ese partido de Tigres ante Bayern Múnich? En la portería, Nahuel Ignacio Guzmán Palomeque. En la defensa, línea de 4, Luis El Chaca Rodríguez, Diego Reyes, Carlos Salcedo y Jesús Dueñas. En el centro de la cancha, doble contención, Guido Pizarro y Rafael Carioca. Banda izquierda, Javier Aquino, y banda derecha, Luis Quiñones. Y arriba, doble delantero, Carlos González y el histórico André Pierre Gignac. Ese era el 11 que mandaba Tuca Ferretti a jugar uno de los partidos más importantes en la historia del Club Tigres. Y por supuesto que aquí no voy a tratar de maquillar las cosas. Tigres no pudo competir en la final por una simple y sencilla razón. La diferencia técnica, táctica y física entre Bayern Múnich y Tigres es del cielo a la tierra. Es una diferencia abismal. Hasta la fecha, lo que bastante gente dice es que Tigres no pudo rematar ni una sola vez al arco. Estadísticamente, los números fueron los siguientes. Bayern Múnich remató 17 veces en total, 8 de esas ocasiones a gol. Tigres hizo 3 tiros y uno de ellos fue a portería. Por supuesto que las diferencias eran demasiado grandes. Sé que hay equipos que le celebran hacerle gol a un club europeo, aunque también perdieron. Muchos clubes, muchos aficionados y muchísimas personas van a opinar de lo que es jugar una final de Mundial de Clubes sin siquiera haber estado ahí. Solamente Pachuca puede mirar a los ojos a Tigres y hablar de una final de Mundial de Clubes. El resto de equipos no. Hay clubes como América, como Pachuca o como Monterrey que han ido más veces que Tigres, pero en todos esos intentos ni uno de esos 3 clubes puede igualar lo que lograron los Tigres de Ricardo el Tuca Ferretti. Y aquí es en donde quiero comentar una situación que les decía al inicio de este video. En aquel momento todavía no lo sabíamos, pero era el fin de una época. Yo me acuerdo perfecto de cuando Ricardo el Tuca Ferretti llegó a los Tigres en el año 2010. No llegaba con la intención de ser los campeones, no llegaba con la intención de crear una dinastía, para nada. Llegaba con una misión mucho más complicada: evitar que Tigres descendiera. Tigres había traído unos problemas de descenso terribles en los últimos años. Llegó el Tuca Ferretti, el ingeniero Alejandro Rodríguez y Miguel Ángel Garza para cambiar toda esa racha negativa. Tuca Ferretti los llevó de salvarlos del descenso a jugar una final de Mundial de Clubes. Y ese fue el cierre de la historia del Tuca en Tigres. Aunque hay que decir que la historia real todavía tenía varios capítulos de Liga MX que escribir. El triste cierre de Tuca Ferretti fue en un partido de repechaje en contra de Atlas en donde se va a eliminar. Pero realmente el cierre de ese ciclo, cuando sabíamos que todo había terminado, era cuando Tigres jugó la final del Mundial de Clubes ante Bayern Múnich. No hay que olvidar que Tuca Ferretti los sacó del descenso y los llevó a jugar una final del Mundial de Clubes. Era el cierre perfecto de una historia. Recuerdo muy bien que cuando vuelve Tigres en el Aeropuerto Internacional de Monterrey,
estaba un reportero de multimedios que se llama Yair Ramos. Se encontró el Tuca Ferretti, se acercó a él y le preguntó sobre el tema de la renovación y dijo que todo iba bien y que ya le habían dado la palabra. Y no renovó. No lo sabíamos cuando se estaba jugando esa final, no lo teníamos con certeza, pero ese fue el último gran momento de Tuca Ferretti con los Tigres. Hay jugadores que también en ese momento vivieron su último gran partido con la institución. Algunos todavía duraron un año más, algunos todavía están en el equipo, pero jamás volvieron a tener un juego de ese nivel. Tigres en ese momento había logrado lo que ningún otro equipo del fútbol mexicano tenía tan siquiera la certeza de poder estar ahí. Tigres rompió paradigmas, Tigres logró un resultado nunca antes visto. Es por eso que hoy, a 4 años, lo recordamos. Ojalá que más equipos lo sigan intentando y logrando, como lo hizo Pachuca. Pero con el formato de competencia nuevo del Mundial de Clubes, en donde ahora serán 32 equipos, va a ser muchísimo más difícil que un club que no sea europeo llegue a la final. No sé si en alguna ocasión Tigres va a volver a tener un partido de esta índole, de esta grandeza. Porque ojo, sin duda este partido entra entre los más importantes en los 58 años de historia de la presente franquicia de Tigres. Casi 65 años de historia desde que el club apareció por primera vez. Este juego tiene que entrar fácil en el top 5 de los más importantes. Y hoy se cumplen ya 4 años de eso. Qué rápido pasa el tiempo. Hay que estar muy agradecidos con esos jugadores, hay que estar muy agradecidos con ese entrenador, con esa época que tocó vivir. Porque fue el cierre de un ciclo. Fue el cierre del título de 2011, de la Copa 2014, de la Libertadores 2015, el título de 2015, el de 2016, la final regia de 2017, el campeonato de 2019, la CONCACAF de 2020 y el Mundial de Clubes de 2021. Ese fue cerrar el círculo perfecto. Sabíamos que era muy difícil ganarle a Bayern Múnich, pero bueno, al menos estuvimos ahí.